al que sabe darnos la victoria. Nuestros ojos no los podemos levantar para mirar al enemigo, sino para mirar al Dios Todopoderoso, quien es nuestra salida, quien es nuestra victoria, quien es nuestra bendición. Amén. Entonces, dice ahí en el verso 10, que los hijos de Israel alzaron sus ojos y miraron al enemigo, miraron a Faraón, miraron al ejército, miraron a los carros, miraron a toda la gente que venía con Faraón, vuelvo y digo, y también con el que engañó a la mujer en el huerto. ¿Y qué ocurre después? Dice, y aquí que los egipcios venían tras ellos. El enemigo pretende, por eso dice la Biblia, vendrá el enemigo como río y como río impetuoso, pero Dios levantará bandera contra él. Alabado su nombre. ¿Ve? Y luego dice aquí, dice, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí, este otro término, temor, el término que analizamos. Los hijos de Israel temieron. Ese temor no es de esperanza. Ese temor no es de fortaleza. Ese temor no es de seguridad, sino es un temor de miedo, de pavor, de angustia, como hoy usted y yo estamos siendo testigos que hay en la gente del mundo, que hay en aquellos que no confían ni han podido confiar en Dios. Este pueblo de Israel dice, temieron el mismo temor que hoy el enemigo está queriendo poner o ha puesto en la gente del mundo y está queriendo poner en algunos de aquellos cristianos que no están firmes en el Señor, que les falta afirmarse, permanecer, estar en Cristo, vivir en el Espíritu. Aquí dice que porque los hijos de Israel temieron, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. No fue un temor pasajerito, no fue un temor chiquitico, sino un temor muy grande, un temor que ya había producido angustia en ellos, que los condujo a pronunciar lo que no debían de haber pronunciado, que está en el versículo de más adelante, lo vamos a ver. Dice, temieron, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, clamaron. ¿Ve? Entonces aquí hay un temor muy grande y un clamor. Y luego dijeron a Moisés, aquí está la declaración, lo que declaran, porque cuando hay miedo no hay confianza en Dios, porque cuando hay angustia no hay seguridad en Dios. El miedo, la angustia, ese temor de miedo, ese temor de angustia, ese temor lo lleva a pensar al hombre que se va a morir, que el sepulcro está cerca, como los israelitas, esta gente, este pueblo dijo a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mira la determinación. Ellos creían que ya le había llegado el fin de sus días, el fin de la vida terrena. Eso era lo que ellos creían. ¿Cuántos, mi amado hermano, hoy de la gente del mundo, en su angustia, en su miedo, creen que el enemigo se le está acercando, que le llegó el fin de los días, el fin de la vida terrena, y hasta declaran duda, desconfianza, temor, todo esto? ¿Ve? Este pueblo de Israel, eso es lo que declara, eso es lo que se anticipa a declarar. Por eso dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Tremendo, tremendo. Cuando en el hombre, aún en el cristiano, escasea la fuerte confianza en Dios, entonces llega a estos extremos, como esta gente, como este pueblo, a creer que se va a morir, a creer que ya no hay nada que hacer. Eso es mentira del enemigo. Es mentira del enemigo. Dice en el verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Viene el siervo del Señor. Dios usa a sus siervos para levantar el ánimo, para fortalecer, para llevar confianza al pueblo, para que el pueblo se mantenga firme en su Dios, no en la amenaza, no en la amenaza del enemigo. Aunque el enemigo, vuelvo y digo, viniere como río y como río impetuoso, Dios levantará bandera en nuestro favor. Nosotros debemos habitar seguros y confiados, como dice aquí la palabra. El siervo le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved la salvación, ved la salvación. Ellos veían literalmente a Faraón, al que venía detrás de Faraón. Ve los carros, el ejército, los capitanes, la caballería, literalmente lo veían. Y eso les infundió miedo. Pero los siervos del Señor estamos vuelvo y digo, para infundir confianza en nuestro Dios, seguridad en nuestro Dios. Por eso este pastor, este hombre Moisés, que es tipo de Jesús, le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Todo lo que ellos habían visto les produjo tanto temor, tanto miedo que se olvidaron del Señor. Y el siervo del Señor, el pastor, el tipo de Jesús, tiene que recordarles, mira lo que han visto, eso que vieron nunca más para siempre, los veréis. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre de nuestro Dios. Dice el verso 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Esa es la palabra. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza. Esas son las promesas de nuestro Dios. Él peleará por nosotros. Y nosotros relajaditos. Estemos tranquilos. Porque vuelvo y le digo, la angustia no es sinónimo de confianza. El miedo no es sinónimo de confianza. La angustia y el miedo las usa el malo. El que engañó a la mujer en el huerto usa la angustia, usa el miedo, usa la desconfianza. Pero nuestro Dios quiere que nosotros estemos seguros y confiados en Él, siempre creyendo que Él es nuestra salida, creyendo que Él es nuestra solución, creyendo que Él es nuestra victoria. Alabamos su nombre para siempre. Amén. Alabamos su nombre. Dice el verso 14, el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor se había dado cuenta de la actitud de ese pueblo. Dios hoy conoce, Dios hoy sabe cuántos quizás están amenazados, asustados, angustiados, clamando. Les hace falta esa confianza en nuestro Dios, es estar seguros en Él. Aquí el Señor se dio cuenta y Dios le habla a Moisés. Ahí en ese versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mira, habían entrado en un estado ¿de qué? En un estado como crítico. Solo creían que se iban a morir.
Ya pensaban en los sepulcros en el desierto. ¿Ve? Se habían olvidado de nuestro Dios. Y el Señor estaba observando y oyendo. Y entonces cuando el siervo de Moisés clama a Dios, el Señor le responde al siervo, al pastor, le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y la marcha no es quedarse quieto. La marcha es continuar, es proseguir nuestra vida normal de confianza en Él, de seguridad en Él, de creerle a Él. Eso le decía el Señor: di a los hijos de Israel que marchen. Ese es el otro término. Marchar, mi hermano, mi hermana. Marchar no es quedarme quieto. Marchar no es admitir a la angustia, a la aflicción, a la duda, al miedo que venga a mi vida. Eso no es marchar. Marchar es continuar mi vida normalito, como nuestro Padre Celestial quiere que la continuemos, confiados en Él, seguros en Él, siempre siendo luz, porque nosotros estamos en nuestras casas hoy, no porque el enemigo lo ha querido, no. Dios está probando nuestro testimonio, porque el Dios nuestro nos dijo: sujétense a las autoridades, obedezcan. Y entonces nosotros hoy estamos dando testimonio, estamos en nuestro hogar, pero no estamos encerrados, ni estamos derrotados, ni nada de eso. Estamos dando testimonio, ve que somos obedientes, gloria al Señor. Pero ahí en nuestro hogar seguimos marchando, como dice el Señor a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Y le da instrucciones al siervo, a Moisés. No se quedó quieto el Señor. Le dio una orden para el pueblo, pero el Señor entra a darle instrucciones al siervo, a Moisés. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya, eso es fortificante, eso es algo que anima, algo que levanta al que está desanimado. ¿Ve? Dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, en seco. El mar es una obra majestuosa, el mar es una obra maravillosa, y ningún ser humano puede tomar el mar en el puño de su mano. No, pero el Señor sí. Y aquí empieza Dios a cumplir lo que había dicho de Faraón. Yo me glorificaré en Faraón. El Señor sabe glorificarse en sus enemigos. Él sabe hasta dónde tiene que llevar al enemigo, a qué lugar tiene que llevarlo para derrotarlo, para vencerlo, aunque ya está vencido, porque así está escrito. ¿Ve? Entonces acá le da las instrucciones a su siervo. ¿Ve? Entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí, ¿qué vemos? Que Dios se encargó de el amedrentador, el que había llegado con toda su furia, su fuerza, con toda su artillería. El Señor se encargó de él. Amén. Dice: yo me glorificaré. Y el Señor no deja ni uno sin mencionar. Por eso dice ahí: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, 2, en sus carros, 3, en su caballería, 4, en todo lo que venía contra este pueblo. El Señor se encargaba de ello. El Señor se iba a glorificar. ¿Cómo? Destruyéndolo seguidamente. Ahí seguido lo vamos a ver. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Mira, y sabrán
los egipcios. Se les había tan ligeritamente, esa mente que tenían los egipcios no era como muy lúcida. Tan ligeritamente habían olvidado las 10 plagas que Dios les había enviado. Ahora el Señor les iba a volver a recordar que Él era poderoso. ¿Cómo? Sepultándolos en la mar, sepultándolos, ¿ve? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Alabado su nombre. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mira qué episodio más hermoso que ocurre acá. El temor, el mirar al enemigo. Los israelitas miraron al enemigo, que venía con toda su fuerza, su artillería, todo. Y por mirar al enemigo y darle lugar al miedo, a la angustia, a la ansiedad, se les olvidó que con ellos iba el ángel de Jehová, que con ellos iba el Dios poderoso, la nube que se ponía delante del sol para que ellos en el día pudieran andar sin fatiga, y el ángel de Jehová que iba con ellos se les había olvidado. Ahora estas dos cosas, el ángel de Jehová y la nube, se había puesto tras las espaldas de Israel, ¿ve? Y contra el campamento de los egipcios, porque esas dos cosas, dice, la nube era oscuridad, tiniebla para los egipcios, y el ángel era alguien que entraba a pelear en favor del pueblo. Nosotros no conocemos a cuántos el Señor tiene ya peleando por nosotros, pero ahí están, porque ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios, y lo alabamos y lo glorificamos. Gloria a Dios. Y dice que la nube era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche, aquí hay una frase muy hermosa, nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando Dios pelea, cuando Dios nos defiende, lo hace por lo que confiamos en Él, creemos en Él. Dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El enemigo no se acercará a nosotros. El enemigo pretenderá y querrá, pero Dios no le permitirá. Nunca. En toda aquella noche, ¿cuántas horas tuvo aquella noche? ¿Cuántos minutos tuvo aquella noche? ¿Cuántos segundos tuvo aquella noche? En todo ese tiempo, el enemigo no se pudo acercar a los hijos de Israel. El enemigo no se podrá acercar a usted ni a mí, porque en todo el tiempo, sea de crisis, sea dificultad, sea lo que sea, ahí está el Señor con nosotros, y estará para darnos la victoria, estará para animarnos, para sacarnos en bendición. Amén. Damos gloria al Señor. Y luego dice, verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová y que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En ese lapso de tiempo, ¿qué ocurrió? Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Ahí estaba el Señor, y ahí está hoy con nosotros el Señor. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero lo sentimos. Él está con nosotros. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios
dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quién pelea por usted? ¿Quién pelea por mí? ¿Quién pelea por el pueblo de Dios? Dice: Jehová pelea por nosotros contra el enemigo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Gloria al Señor. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ellos ni uno. Y los hijos, mira lo hermoso que viene acá. Es lo que debe acontecer en usted, en mí y en todo aquel que dice ser miembro de la familia de Dios, miembro del pueblo de Dios, miembro de la novia del Cordero. ¿Qué ocurrió acá? Algo hermoso. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. A veces pareciera que el pueblo, llamado pueblo de Dios, esperase cosas similares para ver, para temer y para creer. Este pueblo de Israel tuvo que llegar a esos extremos. ¿Ve? Que una obra sobrenatural, como es el mar, se abriera camino en medio de esa obra majestuosa. Que una obra majestuosa, no sobrenatural, majestuosa y también sobrenatural porque es el Señor el creador del mar. Que en esa obra majestuosa se abriera camino. Israel tuvo que mirar eso. Que ellos entraron por el medio del mar en seco y a su derecha tenían paredes, murallas de agua y a su izquierda. Ellos tuvieron que ver después cómo el Señor cerró nuevamente el mar y todos los egipcios, caballos, carros, todo quedó sepultado. Ellos tuvieron que ver a los egipcios también muertos flotando en las aguas del mar. ¿Ve? Y luego que vieron, dice, temieron. Pero ya este temor no es el mismo temor que antes tenían, de miedo, sino un temor de confianza, un temor de reverencia. Y dice, y creyeron a Jehová. Alabado su nombre. Dice ahí, alabado sea el nombre del Señor. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y a Moisés su siervo. No solamente creer en el siervo, es creer en Dios. Y el siervo, hay que guardar sujeción, obediencia, respeto al siervo del Señor. No murmurar. ¿Ve? Me gozo en el Señor. Quizás su mercecito precioso, su mercecita preciosa, no sean de los que tengan que, o de los que hicieron parte de este pueblo, que tenga que mirar cosas con sus ojos para poder temerle a Dios en un temor diferente al que tuvo este pueblo cuando vieron que Faraón venía tras ellos, sino un temor de confianza, de reverencia y poderle creer al Señor. Dios quiere glorificarse cada día en esa fe, en esa confianza de su pueblo. No importa lo que el enemigo determine, Dios no se lo permitirá. Dios no se lo permitirá. Estamos viviendo tiempos en los cuales el pueblo de Dios debe reaccionar, en los cuales el pueblo de Dios debe creerle más a Dios, temerle más a Dios y estar dispuesto, porque el pueblo de Dios verá cómo Él se glorifica. Cuantas veces el enemigo quiera levantarse contra nosotros, el Señor
el Señor lo neutralizará. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor sea dándole cada día nuevo vigor. El Señor sea dándole cada día nuevas fuerzas. El Señor sea dándole cada día esa motivación, ese ánimo, esa seguridad. No es tiempo para vivir una vida a medias, para vivir una vida tibia en lo espiritual. Máxime cuando el Señor nos está permitiendo ser testigos que la palabra se está cumpliendo. Hoy quiero que ores a Dios. Hoy es tiempo aún de pedirle perdón. Estamos viviendo tiempos de reconciliación verdadera y sincera con el Señor, de reconciliación, tiempos en los cuales podamos decirle: Señor, heme aquí, como le dijo Isaías. ¿Para qué me necesita? ¿En qué puedo servir, mi Señor? Amén. Entonces, le voy a invitar para que hagamos una oración al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nosotros. Palabra que nos levanta, que levanta al que estaba caído, que fortalece al que estaba desanimado, que lleva, Señor Dios, a acrecentar la fe en el que la tenía débil. Gracias, Señor, gracias. Bendícenos a todos. Anímanos, fortalécenos. Permítenos estar seguros, Señor, y no amedrentados ni miedosos, sino seguros y marchar, que indica continuar nuestra vida cotidiana, espiritual, creyéndote a ti, confiando en ti, esperando en ti, Señor, porque tú eres nuestra victoria, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre, lo glorificamos, Señor. Delante de ti nos colocamos, Señor. Este día en el cual está iniciando esta semana, Señor, lo ponemos delante de ti y oramos a ti por esta semana que comienza. Rogamos, Señor, que como hiciste con ese pueblo, lo haga con nosotros. Sabemos que tú estás vigilante a nuestro favor, Señor, y que tú sabes neutralizarle al enemigo cualquier acechanza, cualquier amenaza, cualquier maquinación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Esta semana la ponemos delante de ti, Señor. Permítenos vivirla para ti, Señor. Siempre tú cercándonos con tu poder. Que tus santos, perfectos, fieles, poderosos y guerreros ángeles acampen a nuestro alrededor todos los días de esta semana, todas las horas de esta semana, todos los minutos y segundos de esta semana. Señor, que estemos nosotros fuertes y vigorosos como el búfalo y ágiles como las águilas, Señor. Que nosotros estemos alumbrando como la luz verdadera. Que nosotros, Señor, estemos, Señor Dios, guardados por ti. Gracias, Señor. Abre puertas de bendición en esta semana. Permítenos, Señor, experimentar en ti ese amor, esa presencia, Señor, ese fruto del Espíritu. De mis hermanos, quienes no han nacido de nuevo, quienes no han nacido del agua y del Espíritu, te suplico, mi Dios, que tú obres en favor de ellos, que todos por la obra del Espíritu Santo, todos los que no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo, para que todos los miembros de Trigo Soy seamos varones, los hombres, mujeres, las damas, nacidos de nuevo, nacidos del agua, del Espíritu, Señor Dios, disfrutando de la mente de Cristo, del corazón nuevo y de la naturaleza divina y de la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo y del fruto del Espíritu y de la presencia de la simiente divina, tu Hijo amado, en nuestro corazón, Señor. Que así se ha hecho, Padre. Oh Dios, gracias. Tú nos guardas, nos sabes guardar.
no hay temor. Te pido perdón por el que venía asustado, con miedo, con angustia, con desconfianza. Te pido los perdones, Señor. Y a cambio, Señor, vuelvo y te pido, permítenos estar seguros y confiados en ti, en el nombre de Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo y con acción de gracias. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, nuestro Dios, por todo, por lo que tú eres y por lo que haces por amor a nosotros. Que así se ha hecho, Señor Dios. Gracias, gracias. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y seguimos adelante. Vamos con la ayuda del Señor, a ver cómo nos salió esta primera grabación, y esperando y confiando en nuestro Dios que nos haya salido excelente. Entonces la escuela de discipulado, mientras tengamos que estar aquí obedeciendo a las autoridades terrenas, a ver si la escuela de discipulado hacemos lo mismo para que le llegue a cada contacto de ustedes y las cosas sigan normales, bonitas, en lo que concierne a las cosas de Dios. Amén. Me agrada haber podido cumplir con esta responsabilidad de parte de mi Señor en favor de ustedes. Que mi Señor les bendiga, que tengan una semana exitosa y bien bendecida en Cristo Jesús. Amén.